Dos temas que se presentan entre las lecturas. Primero el tema de la fe, su luz, su fuerza, que acompañan también las otras lecturas de este domingo. En la primera lectura, en la lectura de Habacuc, encontramos aquella expresión: el que es justo por la fe vivirá. Es interesante notar que este profeta sitúa la fe en el contexto de la prueba, que es precisamente cuando más la necesitamos y cuando más parece esconderse. Fíjense, la fe tiene una doble fase, podemos decir, ¿no? En el sentido, por un lado, ¿no? Yo siempre digo, si no tuviéramos fe no podríamos vivir en esta vida, no podríamos superar los acontecimientos del día a día. Y cuando digo tiene como dos fases, por un lado la fe es la que nos anima, la que nos da esa fuerza, esa alegría interior, ¿sí? Viviendo la vida según las exigencias de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, la fe tiene esa otra fase, como decíamos recién, donde parece que Dios se esconde, ¿no? Uno con alegría, con determinación quiere servir a Dios, reza todos los días el rosario, va a la misa, a la adoración, pero por otro lado uno dice: Señor, ¿dónde estás? ¿No? Porque, como dice la poesía de la Madre Teresa, en los momentos más difíciles de mi vida no te sentía, te ausentaste, ¿no? Escribe en la poesía. Y por eso digo eso, ¿no? Esa doble fase de la fe. Actitud que nosotros tenemos que entenderla, ¿no? Las palabras de esta primera lectura las podríamos encontrar también en labios de millones de seres humanos que ven sus esperanzas cerrarse y los caminos llenarse de espinas. Podríamos preguntar: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuche? Fíjense, la prueba de la fe nos lleva a sentir de alguna manera esa ausencia de Dios. Te denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. Esa es los momentos de prueba, ¿no? De alguna manera sentir la ausencia de Dios, como le pasó al mismo Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? A veces el dolor, el sufrimiento de la vida nos lleva a eso, a sentirnos solos, abandonados. Sucede eso, es parte de la purificación, de la prueba que Dios nos da. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Parece que Dios aprueba al malo. ¿Cuántas veces hemos dicho: no sé por qué Dios bendice a los malos y a los que queremos ser buenos parece que nos castiga? Sufrimos más, pasamos necesidades, los malos tienen de todo, las personas que no van a la iglesia tienen dinero, pasan bien. Fíjense los pensamientos que tenemos, porque es lo que parece. Esos son los tiempos en que parece imposible creer, porque las evidencias nos empujan exactamente en la dirección de la incredulidad o la desesperación, ¿no? Estos gritos que escuchamos de la palabra, ¿sí? Y fíjense ustedes la respuesta de Habacuc. La respuesta que Habacuc creyó escuchar es una gran enseñanza. La salvación viene de lejos, pero viene corriendo. Un modo gráfico que describe bien las dos cosas. ¿Por qué siento que Dios no hace nada ante mi dolor? ¿Y por qué puedo confiar en que sí hará algo? Las dos fases que decíamos, ¿sí? Puede ser solo una exageración piadosa cuando alguien dice que
siempre siente la presencia de Dios. Muchos tenemos una experiencia diferente en muchas oportunidades, pero decir que Dios se va a quedar lejos es negar su amor. Y eso tampoco lo haremos. La mejor respuesta es la de Habacuc, entonces. Está lejos, pero viene deprisa. Parece que está ausente, pero está presente, ¿no? Como esa poesía de las huellas en la arena. Señor, me prometiste que en los momentos difíciles de mi vida ibas a estar siempre conmigo. Yo veía en la arena, ¿no?, lo hermoso que uno vivía la vida, ¿no?, la fe, y se veían los dos pares de pisada, dice. Pero en los momentos más difíciles yo solo veía un par de pisadas, me abandonaste. Y Jesús le dice, mi querido hijo, en los momentos más difíciles de tu vida, cuando veías un solo par de pisadas, eran los míos, porque yo te cargaba en los brazos. Y uno no se da cuenta. Fíjense cómo el mal que sufrimos parece que tiene más fuerza, más presencia en nosotros. Y sí, porque la carne lo siente, nuestra alma lo siente. Pero ahí donde, fíjense, viene el acto de fe que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Aunque me estén pisando el cuello y ya no pueda respirar, sé que tú estás, sé que tú vendrás en mi auxilio. Como les recordaba tiempo atrás sobre la mujer pecadora que fue sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, no tenía para dónde escapar, porque fue sorprendida en adulterio y había que apedrearla. Ella, por otro lado, creía en todo lo que Jesús predicaba, el amor, el perdón, la misericordia. Y yo digo, ¿y esta mujer habrá pensado, ay, ¿por dónde me vas a salvar? Si no tengo por dónde que me salves. Y ahí, bueno, Jesús no hace esa pregunta. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿quién te condenó? Nadie, Señor. Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces esto, cuando uno piensa que no hay salida, hay que arrodillarse, hay que rezar, hay que suplicar, por más que yo esté con ese sentimiento, Señor, no te siento, no te veo, estás ausente, me siento solo, abandonado, pero sé que estás, ¿no? Siempre tener esa seguridad. Y podemos, ¿no?, escuchando un poquito esto de la fe, el segundo punto, ¿no?, podemos decir, según lo que nos muestra el Evangelio, cómo se relaciona la fe con el servicio. Sin darnos cuenta, constantemente, nosotros reducimos la fe a conceptos e ideas. Relegamos la fe simplemente a creer en Dios y a creer en esa fase de lo lindo, ¿no? Nos quedamos muchas veces en eso y nos olvidamos de la dimensión, podemos llamarla relacional, que tiene la fe. No se puede simplemente creer en Dios. Recuerden lo que dice el apóstol Santiago: la fe sin obra muerta es. La fe sola no nos sirve. La fe que yo tengo, que yo vivo, que Dios me concede para que sea una fe verdadera, tiene que dar frutos, como decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes en el Encuentro Mundial de la Juventud en Alemania. Lo mejor que me sucedió en la vida fue conocer a Jesús, la fe. Y después dice, y darlo a conocer, comunicarlo, el servicio. Por eso, para saber si mi fe es firme, verdadera, tiene que haber la entrega hacia aquello que yo pueda hacer. Dedicar, decir, bueno, capaz que el tiempo, la salud no me permite estar en la iglesia para hacer un servicio,
como ministro, como catequista, en un grupo, en un movimiento, pero puedo desde mi casa rezar el rosario todos los días, por las almas, por los enfermos, por los trabajos que hace nuestra parroquia. Hace poco, una señora, hablando de una señora que estaba atendiendo, me dice, ay padre, yo no puedo venir mucho a la iglesia porque la salud, las piernas, mis hijos a veces no me pueden traer, pero yo rezo todos los días, me dice, ¿no? Y sí, ¿no? Capaz que a veces por una cuestión de salud o algún otro motivo no puedo venir todos los días o toda la semana, puedo rezar. En estos días me decían, yo cuando por cuestión de salud no puedo venir a la iglesia, yo participo de la misa en las redes. En Radio María, me decía esta persona. Y sí, tenemos que hacer algo, no podemos justificarnos, ¿no? Que puedo o no puedo. Por eso digo esto, ¿no? La fe verdadera es la que nos va a llevar a comunicar la experiencia, porque la fe es gozo interior, alegría, saberse amado por Dios. En esto que nos va hablando Habacuc, me están matando, me están sofocando, pero Dios está presente. No te preocupes, vos aguantá, porque Dios no te abandona. Como dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. A veces, fíjense, Dios cree tanto en nosotros que Él quiere que nosotros nos probemos en la fe. Y digo esto en el sentido de que Dios nos lleva a un punto donde parece, y ahí la luz. ¿Se entiende lo que digo? Y uno dice, respira, ¿no? Gracias, Señor, por la fe, por la paciencia que me diste, por esperarte. De esa manera uno vive la fe. El Papa León XIV decía, en primer lugar está la relación con el Señor, la vida de fe, cultivar el diálogo con Él. Entonces, Él nos convertirá en sus obreros y nos enviará al campo del mundo como testigo de su reino. Así como comprendemos por qué el Señor termina de este modo su enseñanza, cuando el corazón está inundado por el amor del Señor y la fe se vuelve realidad vivida, darlo a conocer es lo mínimo que podemos hacer. Como decía el Papa Benedicto, lo mejor que me sucedió en la vida fue conocer a Jesús, ¿no? Nosotros tenemos nuestra vida, pasamos por diferentes situaciones y llega un momento en que uno tiene esa experiencia viva con el Señor, ¿no? Que uno dice, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿te acordás cuál fue el momento, la situación que abriste los ojos a Dios? Sí, Padre, me acuerdo, fue así, yo estaba así, de esta manera, de otra, y cada uno se acuerda. Bueno, lo que queremos decir es esto, lo que dice el Papa es esto, ¿no? Si tuviste esa gracia, tuviste esa bendición de encontrarte cara a cara con Jesús, de sentir el gozo, su presencia, su protección, como decía Benedicto, eso es lo mejor que me sucedió. Y como es lo mejor que me sucedió, quiero que a otro le suceda. Por eso se llama comunicar. Habla de eso el Papa, hay que comunicar. ¿No? Así cuando, fíjense, ustedes lo hacen, ¿no? Porque cuando capaz que a uno le cuesta más, pero cuando se trata del otro que está pasando dificultad, uno va, lo consuela, bueno, hermano, hermana, quédate tranquilo, esto ya va a pasar, rezale a Dios. Fíjense, lo sabemos, pero cuesta vivirlo. También dice el Papa León XIV, Él me acompaña con su espíritu, me ilumina y me transforma en instrumento de su amor para los demás.
para la sociedad y para el mundo. Y esa es nuestra labor como cristianos, ser, lo dijo Jesús, ser luz del mundo. Me gusta siempre también recordar esto. Son, dice Jesús, sal de la tierra. O sea, ¿qué significa eso? Son ustedes, los bautizados, los que tienen que darle el sabor a la vida. Eso significa ser sal de la tierra. Darle el sabor a la vida, a todo, ¿no? Así como, hablando de comida, hay platos dulces, salados, agridulces, hay algunos que les gusta las cosas ácidas. Ay, ¿cómo podés comer eso? Dice uno a veces, ¿no? A mí me gusta. Al que le gusta chupar el limón, comer el limón así, y una comida y otra. Bueno, así es en la fe, hermanos. Hay maneras que uno tiene de sobrellevar una situación u otra. Pero saber, sí, que vuelvo al tema del sabor. Hay que enseñarle a la gente a saborear la vida, a saborear la fe. Así como le decimos, bueno, hermano, no te preocupes, esto ya va a pasar, es una prueba, ya vas a ver cómo Dios va a obrar, va a hacer. Eso es ser sal de la tierra. Enseñarle a la gente a sentirle el sabor a las pruebas de la fe. Como hemos dicho tantas veces, hoy sacrifico para mañana recibir, o después de mañana. Siempre les cuento de aquella señora en la capilla del Sagrado Corazón, un viernes celebrando la misa, termina la misa, una señora poco mayor se me acerca, me dice, padre, yo era de esta comunidad, me mudé a Buenos Aires, participo de una capilla, me dice, y como supe que había misa, me vine a la misa, y le quería contar, me dice, hoy el Señor me respondió después de 40 años. Ni le pregunté qué era, capaz que de curioso le podría haber preguntado, pero no le pregunté. Qué bendición, le digo, qué bueno. Si no hubiese venido, capaz que no tendría la respuesta. Entonces eso, Dios se hace esperar, pero Dios se presenta, ¿no? Como escuchamos en esta lectura, ¿sí? De Habacuc, después, ¿no? De tanto cuestionar, porque el cuestionar no está mal. Esto no es quejarse, ay Señor, ¿hasta cuándo? Es el corazón, es el alma que está clamando a su Dios. Entonces no nos quedemos con la conciencia pesada pensando que estamos pecando. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No es quejarse, es la oración, es el compartir mis sentimientos con Dios. Y ahí el Señor, ¿no? Como escuchamos, le responde a Habacuc, ¿sí? Y le dice eso. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo, el que lo busca a Dios con sinceridad de corazón, vivirá por su fidelidad, porque espera en Dios. Termino con esto. Entonces, esa es, decía, nuestra labor, ser luz del mundo, sal de la tierra, testimonio de fe, de vida cristiana, a través de las obras y de las palabras en todo momento y lugar, como lo dice San Pablo a Timoteo. Eso es posible no por acciones concretas, sino porque toda nuestra vida se convierte en testimonio vivo del amor que ha redimido al mundo. Por eso le tenemos que decir al Señor, aumentanos la fe. Y cuando le pedimos que nos aumente la fe, todas las pruebas que nos toca pasar es para aumentar la fe. Es como si yo no sufro, se me viene a la mente no sé cómo le llaman acá, el pororó, los pochoclos. Tenemos así de maíz, ¿no? Un poquito, un puñadito, lo metemos a la olla, se empieza a calentar y empieza
a reventar y llenás la olla. Nuestra fe así. Si es pequeña, bueno, ¿querés que te aumente la fe? Prepará para quemarte. Prepárate para sentir el calor de las pruebas. Y ahí es donde crece nuestra fe. Por eso no le tengamos miedo. Señor, aumentanos la fe y seremos tus siervos. Termino con esta frase del Papa Benedicto XVI. Quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la Iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a pasar las pruebas del día a día con esa conciencia que algo bueno va a suceder. Amén.